Bueno, yo quiero decir que estoy muy feliz de estar hoy acá. Me encantó escucharlos. Me da mucha alegría compartir esta familia, como se llaman. Y bueno, en un futuro por ahí tengo ganas de entrar a esta familia para compartir lo que hacen porque me encanta, ¿no? Quiero agradecerles inmensamente que me invitaron. Veo que hay muchos alumnos míos porque todos me están escribiendo, este, y a ver, espera que veo que acá, ahí está. Em, y, y bueno, gracias y quiero conversar acerca de algo que yo lo sé porque tengo las carreras en mi institución, en mi escuela, y tiene que ver con la programación neurolingüística y el coaching ontológico. Yo tengo ambas carreras en la escuela y bueno, lo que yo quiero contarles es que justamente la programación neurolingüística la voy a llamar PNL para que sea más cortito. Verá que está lleno de mensajes y yo quiero, bueno, este, tanto la PNL como el coaching ontológico están intrínsecamente comunicados con la paz. ¿Por qué? Porque ambos modelos trabajan sobre la comunicación efectiva. Digamos que estos dos modelos que yo utilizo tienen que ver con la comunicación y ustedes saben que la comunicación efectiva en el ser humano es lo más importante en las relaciones humanas. Eh, si hablamos desde la programación neurolingüística, quiero contarles que una de las cosas que se trabaja es que los seres humanos somos todos distintos. Algunos lo sabrán, pero quiero contarles que cada ser humano percibe el mundo desde diferentes lugares. Digamos que percibimos el mundo de acuerdo a cómo somos, quiénes somos, de acuerdo a las creencias que tenemos, de acuerdo a los valores que tenemos. Y la comunicación humana es fundamental, por eso digo que están intrínsecamente ligados con la paz para poder tener paz, no solo interno, sino externo. Cuando hablamos de la PNL, yo les decía que percibimos el mundo como, percibimos el mundo, tenemos como filtros a través del cual, que es la visión, el olfato, el gusto, el sonido, el oído, percibimos el mundo a través de nuestro propio modelo mental, de nuestro mapa. O sea que no vemos toda la realidad, sino que percibimos desde esos filtros que cada ser humano tiene. Nosotros decimos que todos cuando percibimos el mundo, armamos un mapa mental. ¿A qué llamamos mapa? Si yo hablo de la República Argentina, el mapa de la República Argentina, no es la realidad, sino que es una representación interna que se hace del territorio. De la misma manera, nosotros todo lo que tomamos del mundo está filtrado y armamos una representación interna
acerca del mundo, que no es la realidad, sino que cada ser humano tiene su propio modelo mental y hablamos desde ese modelo mental, actuamos desde ese modelo mental y somos de acuerdo a ese modelo mental. Digamos que de acuerdo a esos mapas y las creencias que tenemos y los valores, nos movemos en el mundo. Somos eso, ¿no? Digamos que los mapas mentales y las experiencias que tenemos en el mundo hacen que seamos quienes somos. Está, a ver, Gracielita, a ver si... Entonces, y si hablamos del modelo de ontología del lenguaje, me fui, perdón, digamos que la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, nos habla especialmente de que somos seres lingüísticos que, que estamos en el lenguaje. Digamos que los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje y armamos conversaciones, conversaciones de posibilidad o conversaciones de no posibilidad. El coaching ontológico es el que se pregunta por el ser, cómo somos y cómo a través de preguntas podemos llevar a la persona que por ahí tiene juicios y no puede tener paz, podemos llevar a las personas a una comunicación efectiva. Ambos, la ontología del lenguaje y la PNL, tienen herramientas muy poderosas para lograr que podamos tener una comunicación efectiva con el otro. Porque no solamente es el lenguaje, sino que es los pensamientos que tenemos acerca de nosotros y de la vida. Y si esos pensamientos justamente nos hacen emitir juicios acerca de la persona, ¿ustedes imaginan las conversaciones y el vínculo que creamos con la persona? Nosotros hacemos un ejercicio que es alguien que no me gusta, escribir todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Y todo lo que pensamos son juicios de no posibilidad, que es imposible tener paz en una comunicación en la que yo tengo juicios negativos de esa persona. Entonces, la comunicación es muy importante y en la ontología del lenguaje nos habla del lenguaje, justamente del coaching ontológico. El lenguaje justamente es un antes y un después. Y si no, fíjense, si ustedes dicen sí, el mundo de ustedes cambia, va a ser lo que ustedes quieran. Si dice no, también cambia. O sea que hay un antes y un después de la palabra. Y hay que tener mucho cuidado porque justamente los juicios no son verdades, son interpretaciones que hacemos de la realidad. ¿Se entiende? Esas, Perfecto. esas interpretaciones hacen que no tengamos conflictos o podamos generar espacios de paz. Si nosotros tenemos conciencia de nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta cuántas veces esos pensamientos
esos juicios que tenemos acerca de las personas son negativos y nos impide tener una comunicación efectiva. Nosotros decimos que el rapport, por ejemplo, la empatía, es una relación de mucha unidad con el otro, pero cuando estamos haciendo empatía, si esos juicios que nos vienen y esas historias que nos vienen a la cabeza nos hablan del odio, de la paz, en este momento que hay tantas guerras en el mundo, el pensar muchos el odio que tienen acerca de lo que está pasando, y eso afecta nuestro estar en el mundo y el poder generar espacios de paz. Ahora, también el coaching ontológico, yo les decía, como habla del lenguaje, el lenguaje como generador de realidades. Digamos que yo creo una realidad y creo futuro a partir de quien yo soy y de acuerdo a las conversaciones que tengamos internamente. Entonces, si yo estoy conectado, yo supongamos, si yo digo, no, yo con la tecnología no voy a poder, seguramente ustedes que creen, ¿voy a poder o no voy a poder? Digamos que lo que dispara en mí, lo que yo me digo es lo que estoy pensando, lo que digo. El lenguaje es un antes y un después y cambia nuestra vida en la medida que sabemos cómo generar conversaciones de posibilidad y crear entornos de paz. Ahora, fíjense que las historias que creamos, fíjense, la, la, el lenguaje genera ser. Si ustedes me preguntan, Lidia, ¿vos quién sos? Yo voy a contar una historia acerca de lo que creo que yo soy. Y voy a creer en eso que digo. Ahora, mucha gente cuando habla y conversa, hay un ejercicio, por ejemplo, que hacemos en la escuela, que es contar la propia historia. Y cuando uno lee la propia historia, la mayoría, el 80 y el 90%, están hechas con o sea, se volcaron en esa historia el sufrimiento que tuve en mi vida. ¿Cómo puede ser mi vida en el presente o en el futuro si yo hablo del gran sufrimiento que tuve en la vida y no me conecto con los hechos en los que fui feliz, que estuve tranquila, que estoy en paz? Por eso el lenguaje es muy importante cuando hablamos, lo que nos decimos. Yo a veces me veo, ay, soy una bruta para eso. No, no, no son palabras buenas para decirnos tampoco a nosotros mismos. Imagínense cómo pueden ser cuando encaramos conversaciones. Por eso en el coaching ontológico mostramos que hay varios tipos de conversaciones que nos llevan a alcanzar el objetivo que queremos tener. Y si el objetivo es estar en paz con gente con quien no nos llevamos bien, automáticamente el decirlo hace que mis emociones cambien, porque tanto la PNL como el coaching trabajan con las emociones, nos ayudan a generar espacios en la que
espacios de paz, espacios de comunicación, y especialmente tengan en cuenta que atrapar el pensamiento que tenemos es fundamental, porque si nos damos cuenta lo podemos cambiar. Digamos que hay veces que somos un determinado observador de la vida, y esa manera de pensar o de absorber o de pensar en el mundo de hoy quizás no nos sirva. Si yo en el mundo de hoy observo todo lo que está pasando, voy a decir, este mundo es terrible, lleno de violencia, aunque lo digamos, sepamos que diciendo ese tipo de cosas, lo que nos hace es sentir conflictos internamente y no poder tener paz, tanto a nivel personal porque a nivel social. De hecho, si nos juntamos con gente y conversamos acerca de todo lo que pasa, lo que nos ocurre es que es muy difícil que podamos tener paz. Entonces, tanto un modelo como el otro trabaja para poder tener una comunicación efectiva, tanto conmigo como con el otro. Yo siempre digo que observo el observador que yo soy frente a determinadas situaciones, alguien que no me gusta, porque lo que pasa es que no nos gusta la persona que es diferente a nosotros, y también muchas veces la rechazamos, pero entonces, sabiendo que esto depende de nosotros, podemos cambiar las creencias y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es viéndonos en esa persona, y poder, en vez de ver lo negativo, poder rescatar qué cosas positivas tiene esta persona y cómo podemos conversar para generar, y yo diría, un mundo distinto. Ahora, ustedes se dan cuenta que influye tanto los sentidos, tenemos también la manera que observamos el mundo y también la escucha. Ustedes saben que cuando escuchamos, oímos más interpretamos. ¿Vieron que cuando escuchamos algo, nuestro cerebro está todo el tiempo interpretando lo que escuchamos? Así que imagínense si la escucha es limpia o la escucha tiene que ver con el modelo mental que tenemos. ¿Yo para qué les cuento esto? Porque cuando uno quiere tener una buena conversación con alguien, sabe cómo generarla. Puede además contar historias que tengan que ver con posibilidades y no con desastres. Digamos que no es negar la realidad, pero si continuamente estamos frente a una visión negativa, es difícil tener paz internamente y más también externamente, ¿no? Digamos que con el coaching podemos generar conversaciones, eso es lo hermoso. Y también yo les dije que el lenguaje genera ser. Si yo digo quién soy desde lo positivo, van a ver que las conversaciones internas van a callarse un poco. Vamos a dejar el pasado de lado y sabemos que podemos construir nuevas conversaciones que nos generen espacios de paz. Si yo les digo, recuerden algún momento de sus vidas en que tuvieron paz,
cada uno de ustedes va a ir a esa historia que tuvieron allá y entonces en la que sintieron paz. ¿Por qué? Porque todo esto que está archivado en el cerebro, podemos recuperar casos concretos en que sentimos paz, paz interna y paz externa, porque la paz empieza porque nosotros tengamos paz, para después generar esos espacios. Fíjense, yo digo que la empatía, que yo lo llamo rapport, es un acto de amor, porque es ponerme en el lugar del otro y poder conversar desde el otro lugar, aceptarlo, respetarlo. También en la PNL tenemos el lenguaje no verbal, que es maravilloso, que con la postura corporal podemos hacer rapport con la otra persona para que cuando conversemos ambos se sientan bien, sientan como una relación de unidad. Y esto hace que podamos estar no solo en paz, sino que es un acto de amor infinito, porque yo me adapto para escucharlo al otro, para escucharlo, no para interpretar, me adapto para entrar en el lenguaje del otro. ¿Se entiende? Hay cosas que a la gente le interesa y hay cosas que no. Lo importante es poder decir, lo importante es poder decir justamente lo que al otro le interesa también. Y uno dirá, pero por el otro, bueno, pero es la manera de conectarnos, es la manera de ser confiable para el otro, es la manera de poder conversar desde un lugar de posibilidad y no de enojo, ni bronca, ni obstáculos, ¿no? Ahora, la paz es la que nos ayuda a generar esos ambientes, pero primero tiene que estar adentro. Las relaciones humanas son el medio para que podamos tener paz. Y la paz se cultiva. La paz se cultiva. Digamos que podemos cambiar nuestras percepciones del mundo y saber que el otro es distinto, que tiene creencias distintas, y las creencias no son verdades, sino que son simplemente una acción, no son verdades. Las creencias, si yo digo algo, tiene que ver conmigo, con mi percepción del mundo, una creencia, porque lo que es bueno para mí puede no ser bueno para el otro. La paz mejora justamente las relaciones humanas y construyen el respeto, la unidad, y el coaching también, como el cuerpo, nos ayuda a ser como queremos ser. Nosotros podemos generar futuro con el lenguaje, pero cuidado con las palabras que usemos, porque si usamos palabras negativas, eso va a ocurrir. Ustedes saben de que muchas veces uno piensa algo negativo y eso ocurre. Y cuando yo digo no quiero pensar en eso, pienso más en eso. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, piensen en un elefante rosa con lunares verdes, ¿qué pasa en la cabeza? Aparece. Lo imaginamos. Exactamente. Entonces, cuando yo digo, no quiero ser
de esta manera, no quiero que me pase esto, el cerebro toma la última parte sin pensar en el no. Por lo tanto, lo repite, lo vemos. O sea, cuando tenemos que decir no me gusta estar angustiada, no tengo que decir no quiero estar angustiada, quiero estar en paz. Es muy distinto decirlo en positivo que decirlo con un no adelante. Por eso cada uno tiene emociones, porque esas emociones se generan en el mundo, en los vínculos, y lo más importante es que aprendamos a vivir con las diferencias, honrando las emociones de los demás. Yo puedo honrar la emoción del otro cuando hago una conversación con el otro y puedo conectarme, puedo contarle lo que a mí me pasa y el otro me puede contar lo que a la otra persona le pasa. Entonces, tomar conciencia de los juicios que tenemos, los juicios están todo el tiempo, le quiero contar. Somos los seres vivos que tienen juicios todo el tiempo y es muy importante que los agarremos porque ese juicio en el lenguaje es el que me lleva a la emocionalidad que me hace no tener una buena conversación con el otro. Es muy importante, ya que estamos aquí, el saber fomentar espacios de paz, siempre usando las palabras correctas para que eso ocurra. La paz es el resultado material de las mejoras de las conversaciones humanas y se construyen en el respeto por el otro, en el amor, así que en la comprensión, en la intención de crear un mundo mejor. Y creo que todos los que estamos aquí estamos queriendo generar un mundo mejor, favoreciendo los espacios que hay, o la escuela, o el lugar en el que estamos siempre, desde la alegría y la paz. Digamos que si yo de antemano ya voy pensando en que eso no va a funcionar, ya mi emocionalidad me está llevando a no generar paz y generar conflictos con los demás. Ahora, las interpretaciones que cada uno hace afectan nuestras acciones y lo más lindo es poder crear interacciones y relaciones que sean más sanas y enriquecedoras, sino que también contribuyan al tejido social que sea sostenible y duradero. Sepan, la paz depende de nosotros, el cómo pensamos, el cómo actuamos y las emociones que tenemos. Y eso se puede modificar aprendiendo cómo se puede modificar, podemos tener una vida mucho mejor. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. Bueno, muchas gracias, Lidia, muy claro todo y muy útil. A mí no me queda muy claro cuál es la diferencia entre la programación neurolingüística, entre la PNL y el coaching El coaching. ontológico, porque claro, porque hablabas de los dos y decía ambas, ¿no? Como que las dos iban o me da la impresión como que van muy a la par, y no sé, no llego a entender bien cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, mira, así como dije que el coaching ontológico
se basa en el lenguaje y genera ser, porque gracias al lenguaje podemos cambiar nuestro lenguaje y adaptarlo a lo que realmente queremos ser. Y el lenguaje, y también el coaching ontológico nos habla de la corporalidad y de las emociones, y tenemos formas y maneras de cambiar las emociones y de cambiar lo que nos decimos y de generar conversaciones más efectivas. La PNL apunta a cambiar nuestro pensamiento subjetivo, digamos, puedo detectar cuál es mi modelo mental y desde ese lugar ampliar mi modelo mental. Por ejemplo, o sea, son como me dijo a mí una vez Rafael Echeverría, que escribió el libro Ontología del Lenguaje, Lidia, porque fue mi socio, yo me asocié con él acá en la Argentina. Lidia, son primos hermanos, me dice, porque así como el lenguaje en la PNL nos habla de ser más específico cuando hablamos para obtener lo que realmente queremos, en la ontología del lenguaje nos damos cuenta que estamos generando ser. Todo lo que decimos tiene que ver con ese lenguaje. En esto específico, o sea, también trabaja el lenguaje, pero en diferentes áreas. El coaching tiene que ver con el ser. Digamos, el coaching dice, de acuerdo a cómo observamos el mundo, tenemos acciones y obtenemos resultados. Si yo cambio mi manera de observar el mundo, entiendan esto, cambio el observador que soy, las acciones son diferentes y los resultados son distintos. No es que hay que cambiar solamente las acciones, vos podés acceder al ser. Entonces, si vos me decís, yo lo mezclo, porque los dos apuntan a tener una buena comunicación. Y como decimos en ontología de lenguaje, generar conversaciones de posibilidad. O sea, trabajamos todo esto, pero de manera diferente. Se amplía el mapa integrando los dos modelos. Yo primero traje a la Argentina la comunicación, la programación neurolingüística. Y para mí fue un cambio hace 25 años. Fue un cambio impresionante, un antes y después de mi vida. Pero cuando conocí el coaching ontológico le dio un sostén a la teoría de la PNL, porque así como la PNL habla de nuestros modelos mentales, cómo somos, cómo pensamos, el concepto teórico de la ontología hizo que yo enriqueciera. Yo escribí un libro que es Coaching para la Transformación Personal, y yo uno los dos modelos, porque ambos apuntan a estar en paz, a tener una buena comunicación, a saber cómo generar una vida mejor. Ambos, saber cómo utilizar el lenguaje, saber cómo trabajar las emociones de no posibilidad para pasarlas a emociones de posibilidad, saber cómo trabajar el cuerpo. Fíjate que con la PNL está todo el lenguaje no verbal, que es las posturas corporales. Y eso hace que armemos
rapport, armonía con el otro, sin hablar una palabra. Si yo me pongo como vos, seguramente te vas a sentir bien conversando conmigo. Y desde las conversaciones del coaching ontológico, viendo qué lenguaje usás, cuál es la historia que me contás, ¿no? Las historias son parte de ese vínculo para relacionarnos. Digamos que se apoya mucho en el lenguaje, también en la corporalidad y también en la emoción. Todo se trabaja para estar mejor uno. El coaching ontológico ya apunta al ser, ¿no? Hablamos del ser, cómo somos en tal lugar, qué me pasa, porque usamos mucho la pregunta que yo me puedo hacer a mí mismo. ¿Qué me pasa en este lugar que yo tengo, me siento mal? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Qué hicieron? Todas esas preguntas me van llegando, llevando a encontrar qué me está pasando internamente, qué dijo el otro, qué cara puso el otro. Y así es muy importante porque si yo estoy en paz, el entorno en el que estoy va a estar en paz, a menos que alguien no quiera estarlo. ¿Está claro? No mucho. Sí, de la pregunta que te hice, Habla, habla del modelo mental, tiene que ver con lo que el sistema neurológico nos transmite, en cómo archivamos los diferentes hechos de la vida. Esa es la PNL. Ahora, el bien, ontológico. me aclara, muchas veces me aclara bastante lo que pensaba. Yo soy psicóloga y formada en terapia cognitivo-conductual, y me acuerdo cuando me formé en esto, en el CTC, muchos años atrás, nos decían muchas veces, estas técnicas las tomamos prestadas de la PNL, ¿no? Claro, Como claro, porque bueno, todo hace, creo que son como distintos caminos para llegar a lograr un bienestar, un mejor bienestar y una mejor calidad de vida emocional, ¿no? Para tal nosotros cual. y para los demás. Yo, De ahí todo esto en común con la paz, ¿no? Paz con uno mismo y paz con los otros y paz entre los tal otros. cual. Yo me río mucho porque el otro día, yo escucho mucho a Joe Dispensa. A mí me Sí, hace mucho bien. Y el otro día dio una clase que era PNL pura. Y entonces me reía y daba ejercicios que son los que damos en la escuela. Entonces me reía mucho, pero es muy importante poder tener ese vínculo con nosotros mismos y saber qué hacer para poder estar en paz. ujú, Bueno, Allá totalmente. Juan me Muchas está gracias, gracias. llamando. Juan. ¿Cómo? Ah, bueno, acá estoy. Gracias, Perdón, Lidia. Lili. Sí, acá Sí, no, estoy, Juan. muchas gracias, Lidia. Ante todo, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias. Eh, Están tanta síntesis que hay en lo que estás diciendo, que evidentemente todo eso lo has logrado metiendo cuerpo, alma, emociones, pensamientos tuyos. Todo. Te la jugaste. Hablando de eso, quiero ir a la pregunta puntual. ¿Qué rol juega para vos lo lúdico en todo esto? Es fundamental. Fíjate, lo lúdico es como una metáfora. Si yo te tengo que explicar algo que a vos te pasa, si yo juego con vos algo, un juego, y te digo, ¿ves? Pasó esto, o te hago una metáfora de eso que está pasando, llega más directamente al cerebro. Porque lo lúdico hace que estemos más abiertos, más alegres para jugarlo, para entenderlo.
Y eso pasa con la metáfora también. Gracias, gracias No, Lidia, al muy claro. contrario. Alguien más me quiere, acá hay una mano y no sé de quién es. Bueno, ¿alguien más? Lidia, yo te quiero saludar. Un beso, querida. ¿Cómo estás? Hola, Beso enorme. ¿cómo estás? Bien, bien, Qué bien. lindo verte. Igual, igual, por eso quería escucharte. Lo que te dice Juan en lo lúdico también, está la involucración del cuerpo, ¿sí? Pero somos cuerpo, alma y espíritu, y cuerpo emocional, Todo. lenguaje, no verbal, verbal. Yo te escucho lo que te preguntaba Lili. Se fue la Sí, voz. Sí. Perdón, te decía que Ah, escucho lo que te preguntaba Lili, también, que ahí está, un beso grande, Lili. Digo, por donde abordemos es el ser de la tal decir, cual. ¿sí? ¿Qué tiempo estamos tocando el ser cuando trabajamos con esto? Si yo estoy trabajando una emoción o estoy haciendo el cambio de una creencia, estoy cambiando el ser. Sí, sí, entiendo. Mi pregunta iba a esto de lo lúdico, ¿viste las constelaciones? Es Sí, decir, todos los constelaciones como psicodramas de sueño, en mi caso que me recibí con Carlos sí, Menegas, sí. el psicodrama de sueños. Hay una parte que es no explicable de lo que sucede en un campo mórfico en ese momento, que es muy lúdico, me vino lo que decía Américo, ¿no? Es muy lúdico, pero que es muy profundo lo que se trae a la experiencia. Muy, muy. Y esto tiene ¿Cómo que lo ver, ves? claro, mira, esto tiene que ver con una herramienta que tiene la PNL, que es asociado disociado. Ajá. Yo me asocio a las situaciones y siento, me disocio y puedo verme de una manera diferente. Esto tiene que ver que cambio el observador y si hay dolor en el primer momento desaparece cuando me veo de afuera. Yo trabajo mucho con el asociado disociado y con todo esto, el ponerme en el lugar del otro. La PNL también viene de la Gestalt también. Entonces, estamos todo el tiempo, todo se toca. Y es muy, muy importante el que sepamos cómo hacerlo. Porque si yo la tengo como herramienta, mirá, con las disociaciones, ponerme afuera y mirarme de las constelaciones, yo puedo hasta curar fobias. Tal ¿Por cual. qué? Porque desde afuera, disociada, no siento. Pero si estoy en mi lugar, puedo tener pánico. Entonces, es tan grande el manejo del cerebro, porque hay una parte del cerebro que hace poco que se descubrió, que observa, fíjate, si yo te digo, pensá en el dedo gordo de tu pie, vos lo estás viendo. Y esa parte funciona el poder ver lo que hace el cuerpo y lo que hace el cerebro. Y esto es maravilloso, porque nos podemos corregir continuamente. Ok. Podemos ayudar mucho, mucho a nivel terapéutico. Esto de ponerte en el lugar del otro. Por eso nosotros de la PNL decimos que ponerse en el lugar del otro es un acto de amor. Mm. Sí, sí, sin duda. hay otra pregunta de A ver, Eugenio. Eugenia, gracias, ¿eh? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Lidia, por la exposición. Me hacía mucho sentido todo eso que explicabas. Y pensaba,
cuánto, además en lo que nos convoca hoy, que es la paz, y pensaba cuánto podemos hacer desde el lugar de cada uno de nosotros, pensándolo en macro, ¿no? Y pienso en Ujú. nuestro país, en nuestras heridas y cómo sangramos todo el tiempo, no sé, en proyectos de ley, en la política, en lo social, confrontaciones, o mismo desde el lenguaje cuando decimos partido oficial y oposición. Digamos, Los qué quiebres. destino espantoso desde la definición, digamos, en vez de decir partido oficial y complementarios, decimos oposición, o sea, ya Del estamos otro lado, los extremos. desde la definición, estamos en la confrontación, en la discusión, en la pelea. Y trato de pensarnos como argentinos cuáles son las cosas que nos caracterizan y las conversaciones que tenemos con amigos, con conocidos, en los cafés que tantos tenemos en nuestro país. Y en general, claro, nos engolosamos con hablar con las personas que piensan de la misma forma, y terminamos hablando mal del que piensa Emitiendo distinto, juicios. embanderados de querer hacer un país mejor, y en realidad tal vez no estamos ayudando. Em, entonces, nada, pensaba mientras te escuchaba en tal vez hablo de mí, proponerme en próximas conversaciones con conocidos, familia, tratar de empatizar más con el diferente, ¿no? Con el partido que no nos gusta, y poder Ponernos en los zapatos y ver qué pasa. encontrar otras perspectivas. Y también a veces escucho frases típicas nuestras que son: no salimos más, este Siempre país, igual. estas cosas que son tremendas. Siempre igual, somos siempre lo Claro, mismo. y son Lloramos todo aplastantes. Claro, y lloramos como un el tango tango. generalizado. Y digo, ¿por qué en vez del tango, por qué no nos identificamos con alguna samba, con alguna cosa más alegre y positiva? Así que bueno, me quedo con algunas tareas para el hogar, y nada, me quedo pensando Mira, en varias Eugenia, cosas. es muy importante para una paz interior que estamos pensando. ¿Cuál es nuestro pensamiento que no nos deja en paz? Seguramente las palabras generan acción y resultado. La palabra en sí, el lenguaje, genera acción, y el hablar el lenguaje ya es una acción. Entonces, es muy importante que registremos la cantidad de juicios que tenemos en la cabeza, y no podemos ver al otro porque ese juicio nos impide verlo tal cual es. Ujú, sí. Verlo realmente, saber cómo es el otro, escucharlo, porque si sabemos que al escuchar es escuchar, además mi parte interpreta lo que escucho, tampoco lo estoy escuchando, porque escuchar es oír más interpretar. Y nosotros tenemos que saber que cuando escuchamos interpretamos, y lo primero que hay que hacer, poder tener una escucha limpia, oírlo al otro, oír lo que le pasa, lo que siente, y por sobre todo el respeto por una idea diferente. O Lidia, si querés exponer algo que tengas ganas para cerrar.
Y, Eh, y damos por finalizada la sala. ¿no? Y que tenemos que justamente hay que contribuir en generar una paz sostenible y duradera. Pero ¿cómo? El primer paso es empezando por mí. Si yo empiezo, recibo gente o voy a un lugar y mis pensamientos son negativos de los que van a venir, pero no va a haber paz. Por cualquier cosa me voy a poner mal. Pero si yo ya sé que somos distintos, que no hay un ser humano igual a otro, que todos percibimos el mundo de una manera diferente y que todo lo que escuchamos y vemos, hacemos una interpretación que está en nuestro cerebro, pero no es la verdad. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión, porque si yo empiezo con alguien que está cerca mío y a quien amo por ahí, ¿cuánto bien podemos hacer a la humanidad? Empezar con los que tenemos al lado, poder hablar y saber que el lenguaje genera realidad, ojo lo que decimos. Eso es muy importante. Si yo me diera cuenta que el lenguaje es tan importante, no diría todas las cosas que digo, porque generan realidad. Y bueno, ojalá que todos podamos hacer algo por tener un poquito más de paz, ¿no? Y me encantaría formar parte de esta familia. Te consideraba miembro del Consejo de Paz, porque es solo una formalidad, pero ya estás incluida dentro del Consejo de Paz. Tenemos que completar la formalidad de la inscripción nada más. Bueno, dale, Grace, hablamos. Bueno, agradecerte, Lidia. Buenísimo. Y te esperamos siempre acá. Mil gracias a todos por la presencia. Un aplauso para todos y para vos, Lidia. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Estamos viendo. Gracias. Hasta la Así próxima. es, gratitud infinita. Gracias infinitas.